exponentes, ¿no? Por ejemplo, el primero es la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Como ustedes ven acá, es una patología muy frecuente que se caracteriza por un reflujo del contenido, ¿no?, del estómago, que tiene un pH bajo, ¿no?, hacia el esófago. Este esófago no tiene la capacidad, no tiene, su epitelio no está capacitado para manejar estos pHs bajos, no produciendo un dolor a nivel retroesternal que se irradia en todo su trayecto. No, técnicamente se puede evidenciar con una endoscopía qué es lo que se encuentra allí en el esófago. En cambio, vamos a hablar en cuanto a las alteraciones de la motilidad del colon, del síndrome de intestino irritable, que es una patología que tiene bastantes aristas y que aún no se ha logrado no saber exactamente cuál es la causa, ¿no? Al parecer son muchos los factores, ¿no? Muchos los factores, y si no se logra evidenciar, entonces también ¿cómo se dice?, el manejo es bien complicado. Entonces, ya saben que el esófago es un tubo de 25 centímetros de longitud que está detrás de la tráquea y conecta con la orofaringe y el estómago. Tiene dos esfínteres, el esfínter esofágico superior, ¿no?, y el esfínter esofágico inferior. Este último es el más importante porque depende de su capacidad, de su función en buenas condiciones para que no haya ningún reflujo del contenido gástrico hacia el esófago, que es su función. Este esófago va a pasar por una abertura diafragmática que se llama hiato diafragmático. Este hiato diafragmático le va a ayudar al esfínter esofágico inferior a mantener una alta presión y evitar el reflujo gastroesofágico. Por su parte, ya conocemos el intestino grueso, tiene un grosor de 1.5 tiene 1.5 metros de longitud por 6 a 7 centímetros de diámetro. Como ya saben, tenemos la parte del ciego, el colon ascendente, el transverso, el descendente, el sigmoide y el recto, ¿no? La válvula ileocecal está en el extremo superior del ciego y evita el pasaje del contenido fecal del ciego hacia el intestino delgado, ¿no?, que estaría pasando por acá el intestino delgado. Entonces, si hablamos desde el punto de vista de histología, de adentro hacia afuera, vamos a tener que tiene pues bastantes capas, 4, la mucosa, la submucosa, la capa muscular, este mouse no funciona, la capa muscular y la serosa adventicia. La mucosa tiene lógicamente el epitelio que está en contacto con la luz y todo el contenido en el intestino de la lámina propia, la ocularis. Después le sigue la submucosa, donde se encuentra el plexo submucoso de Meissner, ¿no?, que se encarga del control de las secreciones, la absorción y contracción de cada segmento del tracto intestinal. Después le sigue la capa muscular, la más interna tenemos la circular y la más externa la longitudinal. Entre estos dos se encuentra el plexo mesentérico de Auerbach, que se encarga de la motilidad a todo lo largo del intestino. Por último, la adventicia serosa, ¿no?, que es la parte más externa, ¿no?, que está en el intestino. Para entender un poco es necesario recordar, ¿no?, sobre el sistema nervioso autónomo. Ustedes ya han visto esto, y si no, pueden revisarlo, ¿no? El sistema nervioso autónomo, ¿no?, tiene la característica de gobernar bastantes órganos, ¿no?, especialmente glándulas, ¿no?, sin que nos demos cuenta absolutamente nada. Tenemos allí el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El simpático y el parasimpático tienen unas acciones totalmente diferentes, ¿no?, que se contraponen. Por ejemplo, a nivel de los ojos, ya, si está estimulado por el neuropsimpático, va a haber una miosis, mientras el simpático va a haber una dilatación, una midriasis. A nivel cardiovascular, por decir, ¿no?, ¿qué va a haber? A nivel de cardiovascular, lo que va a haber una contracción, un aumento de la frecuencia cardíaca, mientras que en el parasimpático va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a disminuir la presión. Si nosotros hablamos desde el punto de vista del sistema digestivo, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar con el sistema digestivo? Va a haber una estimulación de la actividad digestiva si es estimulada por el parasimpático, ¿no?, mientras que si es estimulada por el simpático inhibe la actividad digestiva. Lo propio a nivel de la vesícula biliar, que es estimulada, ¿no?, porque el parasimpático ayuda a la digestión, mientras el parasimpático no estimula la liberación de glucosa por el hígado, no tiene que ver nada con la digestión e inhibe la actividad digestiva. Este sistema
simpático generalmente lo prepara al organismo para enfrentar un problema o huir, ¿no? Es por eso que el paciente va a tener la pupila dilatada, el hígado va a estimular la liberación de glucógeno para que vaya al cerebro, para que piense más rápido y tome una determinación de lo que va a hacer, ¿no? Estimula la secreción de epinefrina y norepinefrina por las glándulas suprarrenales, porque tiene que aumentar la frecuencia cardíaca, que bombee más sangre, para que bombee más sangre al corazón, ¿no? Y llegue el oxígeno a los músculos, que es lo que se quiere en ese momento, ¿no? Ya hablando desde el punto de vista ya del sistema digestivo, debemos decir que el intestino grueso y el estómago, ¿no? Generalmente están inervados por el nervio vago, que es un nervio que tiene ramas parasimpáticas, ¿no? ¿No? A diferencia de la parte de colon descendente y los sigmoides, está inervado, ¿no? Por los nervios pélvicos, ¿no? El neuroreceptor que actúa a nivel del parasimpático es la acetilcolina, mientras que el neurotransmisor a nivel del simpático es la noradrenalina. Ustedes pueden ver acá que todo lo que está de azul es fibras parasimpáticas y los rojos son fibras parasimpáticas, perdón. Entonces ya sabemos que existe a nivel del sistema nervioso autónomo, ¿no? Una inervación simpática y parasimpática, pero en algunas otras biografías consideran una división entérica, ¿no? Donde tenemos los plexos submucoso y el muscular, que ya lo vemos, el de Meissner y el de Auerbach. Entonces, la inervación derivada del sistema nervioso central, ¿qué es lo que va a producir? La estimulación simpática va a producir un aumento de la motilidad y la actividad secretora del intestino. O sea, cuando es estimulada a través de la acetilcolina por los nervios simpáticos, lo va a preparar al intestino, al sistema digestivo, para la digestión. Mientras la estimulación simpática es totalmente inhibitoria, va a disminuir la motilidad intestinal y la actividad secretora, ¿no? Entonces, es necesario recordar también que el esfínter esofágico inferior es inervado por el nervio vago. Un poquito de los tipos de movimiento del intestino delgado tenemos que son dos: las ondas segmentación, perdón, los movimientos peristálticos propulsivos. La primera sirve para realizar una mezcla, ¿no? Allí va a haber contracciones, las cuales se caracterizan por ser lentas contracciones de la capa del músculo circular, ¿no? Que incluye el lumen del intestino y desplaza el contenido hacia adelante y hacia atrás, mientras que los movimientos peristálticos propulsivos, ¿no? Se caracterizan porque las contracciones son segmentarias, van seguidas de una relajación secuencial, ¿no? Que desplazan el contenido en dirección distal. La motilidad colónica también tiene sus características. Por ejemplo, tiene dos tipos de movimiento: el movimiento de mezcla segmentario o de agitación austral, y los movimientos de propulsión de masa. El primero se caracteriza porque hay un llenado de las austras y la expulsión de su contenido, lo que asegura que todas las porciones de la masa fecal se exponen a la superficie intestinal. No, por su parte, los movimientos de propulsión de masa, ¿no? Se caracterizan porque un segmento aproximadamente de 20 centímetros del colon se contrae con una unidad y desplaza en sentido distal del polo fecal. Duran aproximadamente 30 segundos y va seguido de un periodo de relajación que tiene un promedio de 2 a 3 minutos, y después presenta otra contracción. Así, una serie de los movimientos de propulsión de masa dura solo 10 a 30 minutos y se presentan unas cuantas veces al día. Estos movimientos son inicio de la defecación, y el tiempo de tránsito colónico normal es entre 24 a 48 horas. Es decir, que nosotros normalmente van a eliminar el bolo fecal diario o cada 2 días, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora sobre el reflujo esofágico. Una de las patologías es la enfermedad del reflujo gastroesofágico, que, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? El paciente va a tener clínicamente un dolor tipo ardor a nivel de la región retroesternal, que se irradia hasta la mandíbula, ¿no? Eso da como consecuencia la regurgitación del contenido gástrico hacia el esófago. Entonces, es un reflujo en sentido retrógrado. Entonces, el contenido gástrico va a producir, como le dije, epigastralgia, que es un ardor a nivel del epigastrio que está en la boca del estómago, y pirosis, ¿no? Este esfínter esofágico inferior regula el flujo de los alimentos del esófago al estómago y evita el reflujo, en donde
participan los factores intrínsecos y extrínsecos. Por ejemplo, los factores intrínsecos tenemos los músculos circulares del esófago distal y los extrínsecos la porción del diafragma que circunda el esófago. Entonces, este esfínter esofágico inferior es un reflejo, ¿no?, de lo que sucede a nivel cerebral y el cual es mediado por el nervio vago, o sea, tiene una inervación parasimpática. La distensión gástrica tiene que ver también con esta enfermedad de reflujo esofágico. Sí, porque, por ejemplo, si hay una gran distensión a nivel de la cámara gástrica o este paciente ingiere alimentos ricos en grasa, estos van a producir una relajación del esfínter esofágico inferior y por lo tanto van a hacer que el contenido del estómago vaya en sentido retrógrado hacia el esófago. La clasificación del síndrome de la enfermedad de reflujo gastroesofágico son dos. Los síndromes, que no tienen ninguna alteración endoscópica y los que sí tienen alteración endoscópica. Los que no tienen alteración endoscópica, ustedes ya saben que se diagnostica clínicamente, presentan el dolor torácico por reflujo y cuando entran al hacer la endoscopía no van a encontrar absolutamente nada en la mucosa del esófago, mientras que los que, aparte de la clínica, ¿no?, después de hacer la endoscopía, va a encontrar signos de esofagitis o puede encontrar una complicación que es la estenosis esofágica, puede encontrar el esófago de Barrett que vamos a ver posteriormente o adenocarcinoma. Esto sí van a tener connotación, como se dice, van a tener alteraciones en la endoscopía. En sí, dice que tiene prácticamente tres clasificaciones. La enfermedad de reflujo que no tiene lesiones ectópicas a nivel de la endoscopía, la enfermedad de reflujo gastroesofágica erosiva, o sea, con signos de esofagitis, úlceras, y el otro es el esófago de Barrett, que ya saben que es una patología premaligna. Entonces, se cree que esta relación entre la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior es la causa, ¿no?, la cual puede haber este esfínter puede estar incompetente de tal manera que no hace bien su función, controlar el reflujo gástrico, ¿no?, que normalmente son irritativos. ¿Por qué? Porque lógicamente el pH es bajo el que tenemos a nivel del intestino, ¿no?, el promedio de -4, ¿no?, de pH, y van a lesionar lógicamente la mucosa gástrica, ¿no? Fisiopatológicamente se dice que hay una explicación multifactorial en donde el principal mecanismo son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, ¿no? ¿Y cuándo se dice que hay una relajación transitoria? Cuando hay una relajación de más de 1 milímetro de mercurio por segundo con una duración de 10 segundos y una depresión de menos de 2 milímetros de mercurio en ausencia de la dilución, la cual puede suceder 4 segundos antes o 2 segundos después del inicio de la relajación normal del esfínter esofágico inferior. Entonces, la clínica de la enfermedad del reflujo gastroesofágico se caracteriza porque el paciente va a tener una pirosis, que es un dolor tipo quemazón, el cual se va a presentar 30 a 60 minutos después de la alimentación. Y se va a, lógicamente, incrementar esta pirosis, dado cuando el paciente puede tomar una siesta inmediatamente después de haber ingerido los alimentos o cuando hace una flexura a nivel de la cintura, ¿no? Entonces, y se alivia cuando el paciente se pone de pie, lógico, te echas, tiene esa pirosis, lógicamente, porque ese estado de decúbito está favoreciendo, ¿no?, de que haya un reflujo del estómago al esófago, pero si te pones de pie, va a disminuir. Ahora, la intensidad de esta pirosis, de esta quemazón, no te dice si va a haber cambios o si este daño a nivel del esófago es severo o no, ¿no? Generalmente, más frecuente durante la noche, y los antiácidos, lógicamente, producen un alivio rápido y transitorio, porque lógicamente que hacen los antiácidos aumentan, el pH gástrico, de tal manera que al regurgitar, el pH no va a dañar mucho la mucosa esofágica, ¿no? Entonces, otros pacientes, aparte de la pirosis, van a tener un dolor retroesternal o epigástrico que irradia la garganta, a los hombros y a la espalda. También se ha encontrado en pacientes que tienen enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no?, que inducen a otras patologías respiratorias. Por ejemplo, si induce a asma, a una tos crónica, a una laringitis. La fisiopatología, ¿cuál es? La microaspiración de secreciones del tubo gástrico del estómago que llegan a través del esófago hacia el sistema respiratorio, ¿no?
Entonces, entre las complicaciones de la enfermedad del reflujo gastroesofágico tenemos, por ejemplo, la estenosis, ¿no? Y que se caracteriza por la disminución de la luz del esófago, que puede ser a cualquier nivel, a nivel del esfínter esofágico inferior o a cualquier nivel, pero más frecuente a nivel de ese esfínter, ¿no? Entonces, eso se da cuando hay un reflujo persistente que va a generar una hiperemia, ¿no? Después de esta hiperemia va a haber un edema, erosión de la superficie luminal y lógicamente si se erosiona va a haber una curación a través de una cicatriz, ¿no? Esta cicatriz va a hacer que disminuya el calibre. Mucha gente, y depende de cada paciente, hay mucha gente que se hace una herida en la mano y tiene la predisposición a tener una cicatriz queloide, es decir, una cicatriz grande, abultada, que va creciendo con el tiempo. Hay otros que no. Entonces, en estos que tienen esa predisposición, no va a haber disminución de la luz del intestino, ¿no? Entonces, cuando disminuye esa luz del esófago, perdón, el paciente va a tener disfagia cuando toma alimentos sólidos. Y a medida que va disminuyendo, lógicamente, puede tener hasta disfagia a los líquidos, ¿no? La otra complicación es el esófago de Barré. Esta es una endoscopía, ¿no? En donde vemos el esófago que tiene una coloración media rosada y dentro del esófago vemos una mácula más hiperémica, ¿no? Que no debería estar así. Entonces, este paciente tiene una enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, que ha hecho de que el contenido del estómago que tiene pH ácido, ¿no? Invada este esófago, de tal manera que le ha producido una reacción a este epitelio del esófago, que normalmente es un epitelio escamoso, ¿no? En esofagitis va a haber una inflamación, pero como una manera de respuesta, ¿no? Están colonizándose a nivel del esófago células que deberían estar en el estómago, que sí tienen la capacidad de soportar este pH ácido. Entonces, el encontrar células cilíndricas, ¿no? Que se encuentran en el estómago, ya en el esófago, ¿no? Se toma el nombre de esófago de Barré. Ahora, estas células van a tornarse más diferentes ya las células del estómago van a ser totalmente diferentes. Se llama displasia y después va a venir el carcinoma o el adenocarcinoma. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico de la enfermedad del reflujo gastroesofágico se hace lógicamente por la clínica y como ya hemos dicho, son pacientes que van a tener dolor torácico retroesternal que asciende a través de toda la región retroesternal hacia la tráquea o esta quemazón, que es conocido como pirosis, que se da después de haber ingerido los alimentos y que incrementa si el paciente se pone en posición horizontal, o sea, si descansa rápidamente, ¿no? Ahora, si queremos hacer la endoscopía, vamos a tener que encontrar algunos hallazgos. Para esto se ha tomado en cuenta la clasificación de los ángeles, ¿no? En donde tiene, por ejemplo, una esofagitis ángeles A, si hay mayor a una ruptura de mucosa de menos de 5 milímetros sin pasar por pliegues. B, si tiene mayor de 5 sin pasar por pliegues. C, hay uno más ruptura de la mucosa que pasan pliegues e involucra menos del 75% de la circunferencia del esófago. Y la D, cuando involucra más del 75% de la circunferencia del esófago. El tratamiento. Entonces, el tratamiento se tiene que empezar desde medidas que las podemos hacer en casa, por ejemplo, evitar las posturas, ¿no? Por decir, después de comer, no tiene que irse el paciente inmediatamente a ponerse, a recostarse, ponerse en posición horizontal, que eso va a contribuir a que el reflujo sea mayor, ¿no? Evitar comidas abundantes, porque eso aumenta el volumen, aumenta la presión gástrica, ¿no? Lo cual va a vencer la capacidad del esfínter esofágico inferior y va a producir ese reflujo. También se debe evitar alimentos que ya van a reducir este tono, este esfínter esofágico inferior, como por ejemplo ingerir café, alimentos con alto contenido graso, el chocolate es grasa, alcohol y tabaco, ¿no? Entonces se debe, dice, alimentarse en posición sedente y evitar la presión de cúbito durante horas después del consumo de los alimentos, ¿no? Evitar la flexión y dormir con cabecera elevada o cuña para elevar la cabeza y los hombros siquiera unos 15 centímetros. Ahora, desde el punto de vista de la fisiopatología, ¿cómo vamos a dar el tratamiento? Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel del esófago? Va a haber un ardor, un dolor
una pirosis como consecuencia que está expuesto ese epitelio a un pH bajo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace para disminuir eso? Se le da antiácidos con ácido algínico. El antiácido nos va a aumentar el pH, lo cual va a ayudar con la sintomatología, y el ácido algínico genera una espuma en contacto con el ácido gástrico, y ante reflujo esta espuma es la que sube y no el ácido, que va a producir más daño en el epitelio esofágico. También se tiene que dar bloqueadores de los receptores H2, ¿no?, del estómago, como la ranitidina, la cual va a inhibir la producción de ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Entonces, si disminuye la producción de ácido clorhídrico, el pH va a aumentar y va a haber menos daño. Pero se da por periodos cortos, por 7 días, ¿no? Porque si no se produce taquifilaxia. ¿Qué es la taquifilaxia? Es decir, que el paciente se utilizaba, por ejemplo, 150 miligramos cada 12 horas, ¿no? Por 7 días. Después de los 7 días, estos 150 miligramos ya no va a hacer efecto y va a necesitar 300 cada 12, ¿de acuerdo? Entonces, es una forma de tolerancia de los organismos. También se dan los inhibidores de la bomba de protones tipo omeprazol, lansoprazol y esomeprazol, porque esos van a disminuir la producción del ácido clorhídrico, con lo cual el pH va a aumentar y va a disminuir, lógicamente, el daño a nivel de esófago. Y algo muy importante son los procinéticos. ¿Cuáles son los procinéticos? Son sustancias que estimulan la contracción del músculo liso y mejoran el vaciamiento gástrico. Al mejorar el vaciamiento gástrico, disminuyen la presión del esófago del estómago hacia el esófago, ¿no? Porque el contenido del estómago va a pasar hacia el duodeno, ¿no? De tal manera que esa presión ya no va a ser tan alta que va a poder doblegar, ¿no?, a este esfínter esofágico inferior. Entonces, ¿qué se da? Procinéticos, ¿no?, que va a aumentar la motilidad intestinal. Así, el más conocido es la metoclopramida. Tenemos también la domperidona, la cisaprida y la mosaprida, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Se escucha bien, jóvenes? Sí, doctor, sí se escucha bien. Ya, entonces, la enfermedad de reflujo gastroesofágico es una enfermedad que la vemos eh, muchas veces. Aquí, dentro del tratamiento, falta aquellas enfermedades de reflujo gastroesofágico en donde tiene que ver con la hernia hiatal, ¿no? Entonces, aquí ya tiene que ser evaluado por un cirujano de tórax para solucionar esta hernia hiatal, y a veces solucionando esto mejora la función de este esfínter esofágico inferior. La otra parte de esta clase es el síndrome de intestino irritable, ¿no? Entonces, empezaremos diciendo que es un trastorno gastrointestinal funcional caracterizado por la combinación variable de síntomas intestinales crónicos, recurrentes y persistentes, que no se explican por una alteración a nivel de la estructura del intestino o a nivel de su bioquímica, ¿no? El síndrome de intestino irritable se caracteriza porque va a presentar una sintomatología muy variante. Algunos van a presentar dolor abdominal, anomalías en la función intestinal, malestar diverso, flatulencia, distensión, náuseas, estreñimientos, diarrea, ansiedad o depresión, ¿no? Entonces, el dolor abdominal es intermitente, tipo cólico en el abdomen inferior, y se presenta durante la noche o puede interferir con el sueño. Entonces, vamos a avanzar acá diciendo que, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable puede tener dos, si se puede decir, tipos de clínica bien marcada: aquellos que producen diarrea y otros que producen estreñimiento, ¿no? Y hay otros que son mixtos, que van a tener sintomatología de estreñimiento y de diarrea. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay el síndrome de intestino irritable, no con diarrea, el peristaltismo va a estar aumentado, el paciente va a tener dolor abdominal, urgencia por ir al baño, no tenesmo, y va a calmar cuando va a hacer la deposición. Incluso una vez que debe hecho la deposición puede tener un poco de tenesmo, ¿no? Ese aumento del peristaltismo también produce dolor abdominal, espasmo, ¿no? El otro es el síndrome de intestino irritable, que se caracteriza porque ahí tiene su fase de estreñimiento. Entonces va a tener toda la clínica del estreñimiento, pacientes que hacen deposición cada 3, cada 4, cada 5 días. Lógicamente, si va a hacer deposición, va a haber flatulencia, va a haber meteorismo, el paciente no va a querer alimentarse, ¿no? Entonces, y la otra es el síndrome de intestino irritable mixta, en donde va a tener los dos. Entonces es importante que nosotros identifiquemos, ¿no?, qué tipo de fase es la que de intestino irritable es la que el paciente predomina. Hay uno que es solamente la fase diarreica, hay que darle tratamiento para la fase diarreica, ¿no?, o la fase de estreñimiento, pero el problema va a ser cuando tengamos, ¿no?, la mixta, en donde sí vamos a tener que variar el tratamiento, ¿no?
Se cree que se debe también a una regulación anómala de la actividad motor intestinal y de las funciones neurales de las glándulas pobladas por el sistema nervioso central. Entonces, en el síndrome de intestino irritable va a haber un aumento de la motilidad, ¿no?, de las contracciones intestinales anómalas en respuesta a tensiones psicológicas y fisiológicas. Se ha demostrado que estos pacientes, ¿no?, incrementan este dolor, ¿no?, o la motilidad, la presión dolor intestinal, cuando van a presentar, ¿no?, estrés, cuando tienen mucho trabajo, mucha presión, cuando están en depresión, ¿no? Es una enfermedad que tiene bastante componente supratentorial, ¿no? Es mayor, más frecuente en mujeres y muchas veces, a menudo en la menarca, se asocia al inicio del trastorno. Entonces, también se ha notado que esta sintomatología aumenta en las mujeres durante el periodo menstrual, lo que sugiere, ¿no?, un componente hormonal en la causa de esta patología. En cuanto a la clínica, se ha puesto que no hay explicación anatómica funcional del diagnóstico es clínico. Es cierto, pero antes de hacer el diagnóstico o de ponerle el rótulo de síndrome de intestino irritable a un paciente, tienes que descartar, ¿no?, todas las enfermedades, si se puede decir así, que pueden tener esta sintomatología. Después tienes que hacer una colonoscopía para ver si que no hay ningún factor estructural que pueda desencadenar eso, ¿no? Una vez que no, ya con la clínica, ¿no?, que se caracteriza por dolor abdominal, distensión, estreñimiento o periodos de diarrea, ¿no?, o puede tener diarrea y estreñimiento, entonces se hace el diagnóstico, ¿no? Los síntomas continuos o recurrentes con una duración de por lo menos 12 semanas, no consecutivas, o sea, 3 meses, ¿no? Ahora, con malestar abdominal o dolor en los 12 meses precedentes, se hace el diagnóstico si tienes 2 o 3 de las siguientes sintomatologías, ¿no? Que alivia a la defecación, ese dolor alivia la defecación. El inicio está relacionado con la modificación de la frecuencia de las evacuaciones y el inicio también de la clínica está asociado a un cambio de la forma, ¿no?, o aspecto de las heces. Ahora, las frecuencias anómalas de las evacuaciones, como dicen, puede ser más de 3 veces al día en los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, ¿no?, diarreico, con fase diarreica, o menos de 2 veces por semana en los que están en fase de estreñimiento. Algunos pacientes van a tener las heces que son duras, delgadas, o sea, se dice sílabos indurados, o semidiarreicas o acuosas, ¿no? Cuando el paciente va al baño va a tener pujo, es decir, la necesidad, ¿no?, de hacer deposición, y va a pujar el paciente, y esa urgencia, ¿no?, es urgencia rectal de hacer la deposición, ¿no? Muchas veces los pacientes al hacer deposición van a tener expulsión de moco, ¿no? Los pacientes que tienen, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable, ¿no?, con fase de estreñimiento o de distensión abdominal. Estos pacientes muchas veces la sintomatología se incrementa porque tienen intolerancia a la lactosa. Entonces, el inicio brusco de los síntomas indica lesión orgánica, al igual que la pérdida de peso, anemia, fiebre, signos nocturnos de malabsorción. Entonces, se han hecho bastantes estudios y se ha encontrado que hay alteraciones de la función a nivel sensorial y motora. Por ejemplo, a nivel de la motilidad, hay alteración del tracto intestinal delgado y grueso, lógicamente en el síndrome de intestino irritable en fase diarreica y un enlentecimiento en la fase de estreñimiento. Muestran contracciones intestinales intensas y anómalas prolongadas en el ilio, ¿no?, y colon, la respuesta a alimentos, la respuesta a estrés. Y se contribuye con trastorno de motilidad gastrodenal, por ejemplo, el retardo del vaciamiento gástrico, el retardo del vaciamiento de la vesícula, ¿no?, y la relajación del esfínter, la relajación del esfínter de Oddi a través de la inyección de colecistocinina. También se han encontrado alteraciones sensoriales, ¿no? Hay la presencia de la sensibilidad incrementada ante ciertos estímulos. O sea, hay hiperalgesia visceral. Toma un alimento y automáticamente le puede producir, por ejemplo, diarrea precedido por dolor abdominal intenso, ¿no? Las sensaciones abdominales muchas veces son mediadas por vías aferentes activadas por estímulos que actúan sobre mecanorreceptores, nociceptores y quimioreceptores, ¿no? Entonces se presenta hiperalgesia, la sensación incrementada al dolor. También puede haber alodinia, que es el dolor ante un estímulo que normalmente no produce dolor en las personas sanas, ¿no? El paciente se mantiene siempre vigil, hay una hipervigilancia, ¿no?, ante los estímulos susceptivos, ¿no?
Esto quiere decir que ya tiene un componente supratentorial porque está pensando en que muchas cosas le pueden hacer daño, ¿no? Y exagera la percepción del dolor referido, es decir, que percibe dolor fuera de las regiones anatómicas estimuladas. Eh, También va a haber distensión abdominal por incremento de los gases, eso se llama flatulencia, que va a producir un aumento del volumen del abdomen, que se conoce como distensión abdominal, en los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, la fase de estreñimiento. Entonces, este aumento de la insuflación intestinal va a desencadenar esa urgencia defecatoria. Ahora, hay una disfunción autónoma del sistema nervioso autónomo que se ha demostrado, ¿no? Esta disfunción autónoma es el predominio del tono simpático en los pacientes que tienen fase diarrética de síndrome de intestino irritable y vagal en la fase de estreñimiento, ¿no? Que va a persistir incluso durante el sueño. Ahora, lo que sería causa intrínseca no se ha logrado todavía ver. También hay una difusión del eje del cerebro intestinal. Dice, las anormalidades de la función del sistema gastrointestinal dependen de una adecuada coordinación entre los impulsos sensoriales del intestino y la respuesta motora del tubo digestivo. O sea, debe haber una coordinación. Pero acá no parece que hay esta coordinación entre la respuesta motora y la orden que envía a través del sistema sensorial, ¿no? Debe haber una integración a nivel central y los medios periféricos autónomos, y muchas veces no las hay. En cuanto a factores psicosociales, sí se ha demostrado que el periodo de Roma no los considera, pero sí se ha encontrado que estos pacientes que tienen síndrome de intestino irritable muchas veces tienen ansiedad, pánico, neuroticismo o alteraciones del ánimo, pueden tener depresión o distimia. Entonces, muchas veces yo he visto pacientes, ¿no? Que son pacientes que tienen altos cargos, ¿no? Que son perfeccionistas, y estos pacientes que tienen supuestamente son inteligentes, tienen ese tipo de alteraciones, son borderline. También se daban pacientes que tienen alteraciones de sueño, ¿no? Aquellos que tienen insomnio interdormicional, sensación de no haber descansado después de despertar, ¿no? O una prolongación de la fase 3 y 4 del sueño. Entonces, también se ha visto que es más frecuente en los pacientes que trabajan en turnos de noche, pero permanentemente, ¿no? Se han encontrado también algunos factores psicosociales, ¿no? Y esto es como consecuencia de que en las niñez han sido sometidos a maltrato verbal, a exhibicionismo, acoso, violación, o les han hecho sentir culpa de algún evento familiar. Entonces, ha desencadenado posteriormente en el síndrome de intestino irritable. Genéticamente también se ha demostrado, hay una posibilidad de 2 a 3 veces mayor de presentar un trastorno similar, ¿no? Y también afecta con mayor frecuencia a los gemelos homo heterocigotos. La flora intestinal tiene que ver, muchas veces sí, no se tiene que ver supuestamente todas las bacterias que se encuentran en el intestino, que son más que todo las bacilos y bifidobacterium, no deben estar siempre en equilibrio con el intestino, ¿no? Entonces, cuando aumenta o cuando disminuye, entonces se va a ver la presencia de desarrollos en la motilidad del intestino, ¿no? Entonces, cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano, se dan antibióticos, y cuando hay despoblación, se da algunas se pueden hacer dispositivos para ayudar, ¿no? a incrementar la flora intestinal. En cuanto al tratamiento, es muy importante, entonces, tener en cuenta que tenemos que atacar de acuerdo a lo que nuestro paciente tiene. Son muy pocos los casos de pacientes que tienen síndrome de intestino irritable que solamente tienen una fase exclusivamente, ¿no? O es fase diarreica o es fase de estreñimiento. Generalmente son mixtos, ¿no? Pero dependiendo de eso, tendremos que variar el tratamiento, ¿no? Si el paciente tiene, por decir, más clínica de la fase diarreica, sea dolor abdominal, diarreas, tenesmo, ¿no? Entonces vas a tener que darle, ¿no? Por ejemplo, antiespasmódicos, no solos o combinados, por ejemplo, con medicamentos como la dimeticona, que elimina los gases. Hay que darle antiflatulentos, ¿no? A este paciente se le puede dar también diarreicos como la loperamida y la colestiramina, ¿de acuerdo? Pero si el paciente, por decir, tiene fase de estreñimiento, hay que darle medicamentos que ayuden a que el paciente aumente el bolo fecal, como la fibra y agentes formadores de bolo fecal, ¿no? Para que el paciente pueda ir al baño. Lógicamente también, si tiene muchos gases, dimeticona o antiflatulentos, siempre estos pacientes tú te vas a dar cuenta
que tienen que usar algún tipo de psicofármaco, porque se ha demostrado, tú los vas a ver cuando tengas la oportunidad, ¿no? Y tienen algún componente de ansiedad y depresión, ¿no? Entonces hay que darles eso. Antibiótico, hemos dicho, cuando el paciente tiene sobrepoblación, ¿no? Y está haciendo diarreas y encuentras que esa diarrea es por sobrepoblación o una agregación de un germen, tienes que darle antibiótico, ¿no? O tienes que darle probióticos, ¿no? Cuando hay una despoblación de la flora del intestino, ¿no? Entonces, para que tú tengas un ejemplo, por ejemplo, para que tengamos un ejemplo de los agentes relajantes de músculo liso que deben utilizarse, por ejemplo, los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, no, fase diarreica, tenemos la tremobutina, que es la más conocida, la mepedina y los derivados de la papaverina. Otros anticolinérgicos o antimuscarínicos derivados de la escopolamina, la iosina, que es más conocida, utiliosina, la lepsina, la butilescopolamina, bromuro de simetropio, etcétera, ¿no? También hay agentes anticolinérgicos, antimuscarínicos o antagonistas del calcio derivados del amonio. El que más se utiliza es el bromuro de glifinio, también el bromuro de otilino. Y hay algunos agentes bloqueantes de los canales de calcio que van a actuar también en esta patología. Entonces, dependiendo de lo que tú encuentres, vas a tener que medicar al paciente, pero a veces se ha demostrado que se tiene que buscar el desencadenante, ¿no? A veces hay gente que exacerba la sintomatología porque están en un nuevo cargo, es un cargo que tiene mucha responsabilidad y se incrementa la sintomatología del colon. Entonces tienen que dejar el cargo, abandonar, ¿no? Para que le disminuya, lógicamente, la sintomatología. O si tiene un agente hostil en el colegio, o si tiene un agente hostil en el trabajo, un agente hostil en la casa, también tiene que eliminarse para que mejore el cuadro. Como ustedes pueden ver, el síndrome de intestino irritable es una patología que tiene bastantes aristas donde tratar, dependiendo de lo que esté en ese momento, si se puede decir, imperando, vamos a tener que tomar la decisión en cuanto al tratamiento. Bueno, estas son las dos patologías más importantes. No sé si tienen alguna pregunta, Jones. Doctor, hace un momento dijo que con el ERGE, por ejemplo, había también un tipo de dolor retroesternal. ¿Eso cómo podremos diferenciar si de repente sería algo cardíaco? Ya. Bueno, es importante, mira, es que el dolor cardíaco es totalmente diferente. Mira, tú tienes que hablar con el paciente y el paciente que tiene dolor cardíaco es un dolor a nivel del tercio inferior de la región retroesternal, ¿no? Cerca de la boca del estómago. Es un dolor tipo opresivo, ¿no? ¿No? Muy intenso con escala de 9, 10 sobre 10, que se irradia la mandíbula y el brazo, ¿no? Con sudoración profusa, ¿no? Y no tiene ninguna relación con los alimentos, mientras que la enfermedad del reflujo gastroesofágico del paciente se va a recostar después. Por ejemplo, de almorzar, mucha gente tiene la costumbre de acostarse y se incrementa y va a disminuir cuando el paciente se